interrelacionarlos. Solange, te saludamos. Bienvenida, te agradecemos Solange. mucho y te decimos bienvenida por estar acá en nuestro interactivo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte. Bueno, lo preguntamos así, como lo dice nuestro Zócalo ahí abajo, se lo decimos también a la gente de la radio que no nos está viendo, pero la pregunta primera que te hacemos es ¿de qué forma afecta la pobreza ya a la salud mental? No al bolsillo ni a lo físico, la salud mental directamente. Bueno, un dato súper interesante porque desde el año 2003, que se forma el observatorio, en el año 2004 al 2023 venimos evaluando sintomatología ansiosa y depresiva, lo cual tenemos una cantidad de años para ver y relacionar con condiciones de contexto también. Y lo que observamos es que las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad socioeconómica, laboral y educativa es el grupo, digamos, que ha demostrado mayores diferencias con respecto al malestar psicológico, ¿no? A la sintomatología ansiosa y depresiva. Ahora bien, lo que nosotros notamos es que este año, particularmente, el año 23, ha sido súper intenso en función de la cantidad de estresores que se han sumado en las personas, ¿no? Contamos que venimos de una pandemia, que esa pandemia ha dejado ciertas cuestiones de vulnerabilidad en las personas por efectos propios de la situación, del miedo, de la condición de aislamiento, ¿no? Y de la crisis laboral, económica, inflacionaria que se sostiene posterior a esta situación, llegando a este año una situación crítica en las personas. Entonces, lo que observamos este año es que, si bien ha aumentado en general a tener el mayor índice en estos 20 años que venimos estudiándolo, casi 3 de cada 10 personas dicen tener alta sintomatología ansiosa y depresiva. Esta situación Perdón se que ve... interrumpa, Solange, es que dejaste un titulazo, el mayor índice en todos estos años, superior, por ejemplo, al del 2001. Sí, sí. Bueno, sí. Eso es lo llamativo y creemos que el contexto, y cuando miramos hacia los grupos o identificar esos perfiles nos encontramos fuertemente una asociación en lo que corresponde también a condiciones laborales, ¿no? Y vemos Claro. que la clase media profesional, que son sobre todo los jefes de hogar, o sea, los que tienen responsabilidades sobre el hogar, es donde se ha incrementado la sintomatología ansiosa y depresiva. Claro. Es decir, sabemos que el impacto de la pobreza es muy alto, ¿no? Estamos hablando de cercano a un 45%, si bien en condiciones de mayor vulnerabilidad hay programas de asistencia, de transferencia de ingresos y en canasta también de alimentos, que hace que ese umbral, digamos, frente a la dinámica de estresores, no haya aumentado tanto como ha sido en la clase media, donde el impacto también de las condiciones de hacerse cargo de las responsabilidades de administración del hogar frente a la inflación ha repercutido negativamente en el malestar psicológico de las personas. Wow. Solange, perdón, Fer, vos sabés que Sí. hace un ratito, mientras hacíamos la previa para poder tener esta charla, yo le hacía un comentario a Fernando. Somos todos pobres en la Argentina. Mal que nos pese, la gran mayoría estamos por debajo de lo que indican los números, de lo que deberíamos ganar por mes. Digamos que somos todos pobres, pero hay extremos. Y no es lo mismo un adulto que de pronto se encontró en un estado de pobreza y tiene que afrontarlo a un niño que ya nació en ese panorama en el que le toca. ¿Cómo es la relación entre un adulto que le tiene que hacer frente a esto y un niño que ya lo tiene como naturalizado? ¿Cómo se estructura esto, Solange? Sí, a ver, en las percepciones de realidad social, creo que en el adulto es peor que en un niño, porque el niño por ahí no conoce, ¿no? O no discrimina, sino compara o ve. En los adultos por ahí tenemos ya esa trayectoria de situación de realidad que nos hace autopercibirnos de esta manera, ¿no? Como pobres, no pobres, o más carentes o menos carentes. El niño lo que tiene es un déficit en condiciones básicas, ¿no? Alimento, cariño, educación, pero
pero en ese sentido todavía quizás no discrimina tanto estas diferencias, hablo de niños pequeños, ¿no? Cuando nosotros entramos en este sistema también de percepción de realidad, en la medida que vamos creciendo, sin duda, el darnos cuenta en la situación que estamos impacta negativamente también en nuestra proyección y en nuestra vida. Ahora bien, digo esto porque hoy me preguntaban también la relación de todo esto con lo que es el déficit educativo que tenemos, ¿no? En algún sentido, una sociedad que insta al progreso, a tener mayor desarrollo, es donde tenemos los fundamentos más deteriorados, ¿no? Claro. En la educación, en la salud, sobre todo, y en la salud emocional. Personas que no se sienten bien, personas que no están bien anímicamente, rinden menos, tienen menos capacidad de producción, de dar para los demás. Entonces eso también es lo que no contribuye socialmente, o sea, una población sana, una población con buenos recursos, desde lo emocional, afectivo, desde las necesidades básicas de alimentación, es lo que nos promueve a mejorar. La gente te dice, estoy teniendo 3 trabajos y no me alcanza. Ya saqué las cosas, o sea, en clase media saqué todo lo que puede llegar a ser a reducir mis gastos porque no me alcanza. Y priorizo situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que nosotros tenemos un grupo de pobreza estructural a lo largo de todos estos años, que es un núcleo duro, que no ha cambiado. Pero además sentimos que hay gente que ha caído en la pobreza, que son los que están más en el límite. Las ayudas y transferencias económicas de políticas públicas han sostenido a que sobre todo lo que es la indigencia, no haya sido peor. Claro, ¿sí? claro. Lo que la pobreza aumenta es por esa condición también de la clase media que empieza a caer en situaciones de mayor precariedad. Y te agradecemos muchísimo, Solange, esta charla, todo lo que estás narrando, porque se tiene el prejuicio mental rápido, charla de café de la gente, de que la pobreza, hablamos de números nada más, ¿viste? La pobreza, 45%, es gravísimo, es terrible. Es mucho más la pobreza. La pobreza también es esa pobreza psicológica, esa pobreza depresiva, esa falta de fe en el futuro, ese no saber cómo encarar la realidad por falta de recursos mentales o porque ya están agotados. Es mucho más la pobreza que una simple medición de supermercados. Y me parece que con esto que nos estás contando queda evidenciado. Estamos hablando de las bases que van a sentar la República Argentina que vamos a tener para adelante y cómo se está construyendo. Y va, creo, a pasar mucho más que por un simple número que da un ente público, el tema de la pobreza. La pobreza también va a ser de acá, ¿no? Sí, también a mí lo que me parece es eso, cuanto más pobres seamos en todos los sentidos, es más difícil salir adelante. Y lo que necesitamos es eso, un proyecto de vida, que muchos no los tienen, no los tenemos o son más difíciles de construir, un sentido de bienestar para poder progresar. No solo, o sea, esto está dado indudablemente por contexto, pero a veces vemos el esfuerzo que ponen las familias, el esfuerzo que ponen las personas para salir adelante y esto no se ve reflejado en lo que significa también remar contra grandes olas de lo que es las condiciones políticas, económicas, inflacionarias, laborales de nuestro país. Solange, como para despedir esta charla realmente muy reflexiva y agradecerte, por supuesto, queda en evidencia, esto sin tirar lo peor a tal o cual gobierno, color político, lo que sea. Un pueblo, como se dice siempre, un pueblo pobre es mucho más manejable, es mucho más vulnerable, obviamente, y maleable que un pueblo que tiene acceso a la información, que se puede formar. Perdón por la palabra, pero es hasta maquiavélico pensar que la pobreza existe por algún motivo. Queremos no pensar eso, pero naturalmente la gente en la calle puede llegar a pensarlo y está en su derecho y con elementos como para poder creerlo, Solange. Sí, totalmente. Igual yo quiero cerrar diciéndoles esto. Necesitamos también que la gente acuda a la asistencia en salud mental. Bien. Notamos que ya no hay esa discriminación, esa cuestión de no, el psicólogo, el psiquiatra es para locos. Pero sí vemos que las personas
están en un deterioro. Estamos hablando de 3 de cada 10 personas con sintomatología alta, ansiosa y depresiva. Sin embargo, solo el 10% consulta o recibe tratamiento. Y de ese 10% es un 8-9% es gente de nivel socioeconómico medio y medio alto. ¿Por qué? Porque la accesibilidad a salud mental también es un gran derecho que todavía estamos en deuda. No está preparada para el pobre. Solange, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por esta nota. Gracias a ti. Solange Rodríguez Espínola, coordinadora de Capital Humano del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Estábamos tocando acá hasta qué punto afecta mentalmente la pobreza que hoy está por todas partes en nuestro país. Hasta las 14, El Interactivo.